En la India conviven casi 1.100 millones de habitantes divididos en castas. Tiene dos idiomas oficiales, el hindú y el inglés, pero se hablan más de 2.000 dialectos. Con 150 millones de musulmanes, es el tercer país del mundo con mayor número de personas que profesan la fe de Mahoma. Es la sexta potencia nuclear del planeta, pero el 45% de sus niños menores de 3 años sufren desnutrición. Su crecimiento económico es indiscutido y su proyección no tiene límites, pero las desigualdades de la sociedad india continúan por costumbres milenarias arrastrando a lo más bajo a millones de personas descastadas. Bueno, embajador Viritos, quería preguntarle, a ver, para comenzar, como argentinos, como occidentales, ¿qué tenemos que entender de la India, de su organización social, de su sistema, para poder comprender las noticias que nos llegan desde ese país? Bueno, yo diría que primero hay que hacer una especie de esfuerzo para desoccidentalizarse uno, desargentinizarse y entrar un poco en la corriente de pensamiento oriental del indio, cosa que no es fácil. Alguien dice que una experiencia de un tiempo o de tantos años alcanzan para conocer la India. Yo creo que ni siquiera toda la vida, en la vida de uno, toda la vida alcanza para conocer a lo mejor la mitad de la India. ¿Por qué? Primero porque no hay una sola India, yo creo que hay no sé cuántos, cientos o miles. La policromía, la diversidad, los contrastes que hay en este fantástico país hacen que uno está en el sur y está en el estado de Kerala, en la punta de la India, y cree que el resto de la India tiene el mismo grado de conocimiento y de alfabetismo. El estado más alfabetizado de toda la India, que ha tenido gobiernos comunistas, como ha tenido Bengala Occidental también. Un progreso increíble, y uno va en el norte, cerca de Nueva Delhi, y se encuentra con la mentalidad punjabi, que es ese estado compartido, esa zona compartida por Pakistán, en donde todo es un poco más agresivo, ¿no?, que el sur. Entonces, ya entre el sur y el norte hay una gran diferencia. Quizás por eso es que Bangalore ha crecido tanto como capital del conocimiento, de la tecnología, porque yo pienso que ahí hay ventajas que dan inclusive hasta el tema climático. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que lo que hay que hacer es ir un poco a las raíces de la India y pensar en lo que significó la cultura, lo que era la India hace 10 siglos, cuando tuvieron emperadores mogoles que le dieron un empuje increíble. Y eran musulmanes, algunos, no todos. Ashoka era budista, uno de los más grandes emperadores que tuvo. O sea que hay que comenzar a entender la cultura, el porqué de la religión y las religiones, cómo funcionan, porque eso tiene que ver con lo que hemos estado recién viendo. Los problemas que tienen ahora India tocan muy de cerca el tema religioso, ¿no? Y las diferencias de clase, las diferencias de casta. Yo recomendaría empezar a leer las cosas que son más fáciles de leer. Por ejemplo, el libro de Dominique Lapierre y Larry Collins, ¿no? Esta noche de la libertad, que habla, muy bien escrito, del nacimiento de la isla moderna, de la India moderna, ¿no? Después de la independencia. ¿Y cómo modificó a esta cultura milenaria el Imperio Británico, ¿no?, dentro de ese país? El Imperio Británico puso su metodología, puso sus instituciones, la East India Company, y modernizó. Hay que reconocer que los ingleses han dejado mucho, y uno ve cómo desfilan las tropas indias en este momento, y a veces bajo los acordes de las gaitas escocesas. Y si uno pone un rubio escocés ahí en lugar del indio, va a creer que estamos en presencia de un ejército británico. Digamos, el orden, la seriedad institucional, creo yo, y por sobre todo, yo creo que la esencia democrática ha sido el gran legado inglés.
han dejado algunas cosas que se notan más que en otras. En cierta forma yo creo que el indio, cuando se sacó a los ingleses de encima, dijo, bueno, vamos a tratar de imitarlos, pero vamos a hacerlo a nuestro estilo, ¿no? Como si hubiera estado en el sur, hablando de su desarrollo, hacerlo al estilo indio. Y yo creo que ahí es donde empieza a incidir la cultura y en donde los ingleses se dan cuenta que evidentemente es un país que no pueden gobernar. Ellos se dan cuenta de hace mucho tiempo antes de que apareciera Gandhi, que lo tenían que dejar, no tenían ningún futuro estando presentes en la India. Otro punto que me parece que nos cuesta mucho comprender como argentinos es esta organización por castas, ¿no? A ver si nos puede explicar un poco cómo se da en el día a día, cómo se ve reflejado. Esto tiene mucho que ver con la religión y con la cultura. Lo de las castas es una división que está muy negada oficialmente porque en la Constitución, en las normas, en las leyes, lo que trata de hacer es que la casta desaparezca y que haya una mayor igualdad social, ¿no? Y obviamente con lo cual la casta está en cierta forma atentando contra ese tipo de igualdad, pero eso tiene que ver con el trabajo. Las castas más bajas, cuando solían hablar de los intocables, término que el propio Gandhi dejó de lado y los llamó de otra forma hasta que al final terminaron, los llamó los iluminados. Después se llaman Dalits, que es una casta numerosa que está expandida por toda la India y que tiene en algunos estados, como el estado de Uttar Pradesh, una tremenda fuerza electoral. Pero de los Dalits, que son la casta más baja, ha salido un presidente. El presidente Narayanan, que fue presidente durante la gestión mía en la India, era una persona de origen Dalit. Nadie hubiera pensado ni hubiera dicho que era un intocable, al contrario, una persona finísima, de altísima capacidad, muy querido por el pueblo. Y bueno, ahí están otra de las supuestas contradicciones de las cuales la India se caracteriza, ¿no? Sí, todos los contrastes y las contradicciones del país. Hace poco una noticia, muy triste de una pareja de distintas castas que osó casarse entre ellos y que fueron asesinados por sus propios parientes, ¿no? Y condenados por la justicia, pero el propio juez en el momento de la condena dijo, bueno, en definitiva este linchamiento popular se produjo para tratar de mantener el orden social. ¿Se puede pensar en una India próxima que mantenga un orden social diferente de este milenario que vienen trayendo, que tiene tantos vínculos, como dice usted, con lo religioso también? Le voy a contar una anécdota que pasó en la Embajada Argentina, porque esto tiene que ver con lo que decía recién de la cultura. Teníamos un chofer, a quien queremos mucho en la familia, y mis hijos lo adoran porque daba la vida por mis hijos, los cuidaba. Se casa con una niña que era prima de él. Él es procedente de Tamil Nadu, del sudeste indio. La mujer se vuelve a su aldea en el sudeste indio, en el Tamil Nadu, y él se queda trabajando con nosotros. Un día recibimos la noticia de que la mujer se había ahogado en un pozo y que había fallecido. La realidad fue que la mujer había tenido un problema de dinero con su suegra, que era a la vez su abuela, por un problema de plata, no sé. En su desesperación, y no estando Rabí, el marido que estaba con nosotros, esta mujer tiró los dos niños que tenía, los arrojó, se inmoló con los dos niños, lo tiró a un pozo y después se arrojó ella. O sea que la familia de Rabí, de este chico, se acabó. Yo tuvimos que mandarlo en un avión de inmediato, fue realmente un drama. Explicar eso es muy difícil. Claro. Porque hay que ver qué es lo que siente una persona en el vínculo familiar, en el vínculo de cómo se maneja en el seno de una familia el dinero. Y yo pienso que esta chica debe haber tenido otro tipo de problemas, sin duda.